Hola, mi nombre es Gabriel de Kavak Technologies. Si alguna vez te preguntaste por qué hay data centers pequeños o medianos con tanto cablerío y tanto desorden, bueno, en esta clase te voy a explicar diagramas de red. Eso pasa porque la gente cuando empieza a hacer este tipo de proyectos no planifica nada y lo hace todo en la mente. Entonces después, cuando viene la siguiente persona que tiene que trabajar sobre lo que ellos hicieron, ya no sabe qué es lo que hizo la otra persona y ahí empiezan los desastres. Así que bueno, vamos a hablar en esta clase de este tipo de cosas, las cosas que tenés que tener en cuenta y vamos a hablar un poco de los programas, obviamente, que sirven para poder planificar y armar una red. Para evitar, obviamente, los desastres que uno ve en las empresas chicas, sobre todo, que por ahí tenés 2, 3, 4 o 5 racks y están uno al lado del otro o están desparramados en diferentes partes de la empresa y hay cableríos por todos lados. Entonces uno tiene miedo de que por ahí uno desenchufa algo y después empieza a haber algún tipo de problema, o si uno mueve algún cable, se desconecta algo y ya no sabes de dónde viene, y este tipo de cosas. Entonces, cuando uno tiene una empresa o tiene un proyecto que es muy chiquito, por ahí tenés 5 computadoras, por ahí decís, bueno, no es tan complicado, son 5 computadoras, un switch, un router, un cable modem y eso es todo, y con eso es suficiente para poder trabajar. El tema es que si uno empieza, obviamente, con esa mentalidad, cuando la empresa va creciendo en el tiempo, ya empiezan a haber los problemas. Entonces, para poder evitar los parches de parche, de parche, de parche, es bueno empezar de cero con una mentalidad ya ordenada. Entonces, uno obviamente va a evitar todo ese tipo de problemas. ¿Por qué te comento esto? Porque esto es muy frecuente, por lo menos en mi experiencia, que he visto empresas que empiezan por ahí con 2 computadoras, al año siguiente tienen 2 computadoras más, después en 5 años tienen 10 computadoras más, o son empresas que crecen muy rápidamente, entonces por ahí en 2 o 3 años empezaron con 10 computadoras y al tercer año ya son 50 computadoras. Entonces tienen la misma infraestructura de que cuando eran chiquitos, pero ahora que son más grandes, todo es mucho más complicado. Y obviamente todo empieza con un desorden, porque las cosas empiezan a fallar, no saben por qué, y tienen esa mentalidad de chiquito. Entonces, cuando las cosas son chiquitas, falla una computadora, vos tenés 5, bueno, te moves a la del lado y por ahí seguís trabajando. Pero cuando tenés esa mentalidad y son 50 computadoras o 100 computadoras, 200, lo que sea, ahí empiezan a aparecer los dolores de cabeza. Entonces otra cosa que me ha pasado, que te comento que te puede llegar a servir, es cuando uno entra en un data center y ves todo ese cablerío y no hay nada que esté etiquetado, o sea que nada tiene ningún tipo de descripción, ni los servidores, ni los switch, ni los cables, ni los patchcore, nada, o sea, está todo desastre, o sea, empezaron a enchufar cosas y si anda, listo, lo dejaron así y eso fue todo. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, hay que tratar de generar un data center aparte y empezar a armar una red paralela. Entonces, cuando uno empieza a armar una red paralela, lo que tiene de bueno es que uno ya la empieza con un orden, va escribiendo todos los manuales, va escribiendo procedimientos y todo lo necesario para que cuando uno se vaya o por ahí esa persona que está trabajando en esa empresa renuncia o se enferma o se va del país o lo que sea, que la persona que siga pueda entender qué es lo que hizo la persona anterior y obviamente pueda continuar manteniendo todo el sistema de red sin ningún tipo de problemas. Así que básicamente esto es lo que yo te recomiendo y esto es lo que vamos a hablar ahora. Te voy a comentar un poco de los programas, por ejemplo, para hacer diagramas. En este caso tenemos el día, después tenemos otro que se llama Microsoft Visio, después tenemos otro que se llama Masandra, o si lo decís en español sería Masandra, porque la H no se pronuncia como J en inglés. Después tenemos otro que se llama Smart Draw. Después tenemos otro que es WhatsApp Gold. No es la aplicación del celular, sino se escribe diferente. Igual después abajo en el video te voy a dejar todos los links para que te puedas bajar todos estos programas y puedas probar y ver cuál es el que se adapta mejor a tus necesidades. Obviamente no voy a hablar de muchas características de estos programas, voy a hablar muy por arriba porque obviamente hoy en el 2014 por ahí estos programas tienen 5, 10 o 20 características fundamentales,
pero mañana puede ser que la agreguen o que la remuevan o lo que sea, depende de lo que haya decidido el fabricante del software. Entonces, por ahí de acá a 20 años o 10 años, estos programas ya no existen más, o cambiaron de nombre, o cambiaron las características, o lo que sea. Por eso te recomiendo siempre, bájate todos estos, bajar las pruebas que son, normalmente te dejan 30 días. Por ejemplo, Microsoft, la mayoría de sus productos te dejan 30 o 60 o a veces 90 días, depende del producto, para que puedas probar el sistema, y si te funciona, fantástico, lo compras, y si no, lo descartas y buscas otro. Después hay algunos que son gratis, por ejemplo el Día es gratis, así que ese lo puedes utilizar en cualquier plataforma sin ningún tipo de problema y no tenés que pagar la licencia. Así que vamos a seguir hablando por el otro, que es Createlli, que es otro programa que también te sirve para hacer este tipo de diagramas. Y vamos a hablar un poquito de las plataformas. Por ejemplo, el Día funciona bajo la plataforma Windows, Linux y Mac. Visio, como es de Microsoft, obviamente únicamente bajo Windows. Después tenemos Masandra o Majandra, funciona bajo Windows, Linux y Mac. Después tenemos Smart Draw, que funciona en Windows. WhatsApp Gold funciona en Windows. Y después tenemos este, que es Createlli, que funciona en cualquier plataforma. Es cross-platform. Obviamente funciona como SaaS, o sea, Software as a Service. O sea que esto, con que vos tengas un navegador, podés utilizarlo en una tableta, celular, en una computadora, donde vos quieras. Y después te voy a comentar obviamente algunos beneficios que tiene cada cosa. Después, la forma donde vos lo podés instalar, todos estos obviamente es en escritorio, en computadoras de escritorio o notebooks, podés utilizar todos estos programas. Y el único que podés utilizarlo en cualquier lado es este que te dije, porque es cross-platform, es Software as a Service. Con que tengas un navegador, como te dije antes, puedes utilizarlo en cualquier lado. Lo que tiene de bueno, que ningún otro tiene, por lo menos hasta lo que he visto hasta ahora, es que podés trabajar de forma simultánea con otras personas. Entonces, vos abrís un navegador, pones tu nombre, usuario y contraseña y te pones a trabajar inmediatamente. Y la otra persona también le das un nombre, usuario y contraseña, y automáticamente pueden trabajar 2, 3 o 4 personas al mismo tiempo, y todos ven lo que hacen los demás y empiezan a poder trabajar de manera conjunta al mismo tiempo. Así que es algo que me parece muy bueno. Te olvidas del tema de backup si querés, así que es algo que funciona muy bien. Después vamos a hablar de algunas características que tienen algunos programas, otros no. Por ejemplo, hay algunos programas de estos que tienen templates. ¿Qué significan los templates? Es que si vos tenés que armar una red y vos tenés que decir, bueno, en mi red voy a utilizar 4 racks, 50 servidores, 50 PC de escritorio, 3 notebooks y lo que sea, algo parecido a eso. Entonces vos por ahí podés buscar en algo que ya está armado, o sea, prefabricado, y vos podés utilizar este tipo de plantillas para poder modificarlas y ajustarlas a tus necesidades. Entonces, lo que tiene de bueno es que te ahorra mucho tiempo y obviamente dinero, porque no tenés que empezar de cero. Vos agarrás y empezás a modificar algo que ya existe. Por ahí, si vos no tenés obviamente un template, vos tenés que empezar a arrastrar los dibujitos, empezar a formar todos los diagramas, empezar a unir las computadoras y todas esas cosas, y eso obviamente lleva mucho más tiempo. Así que eso es algo a tener en cuenta cuando uno elige alguno de estos programas. Después tenés monitoreos de red. Por ahora, por lo que yo sé, el programa WhatsApp Gold tiene monitoreo de red. Esto es muy bueno porque te puede servir, por ejemplo, para armar toda tu red en el diagrama en la computadora, y aparte monitorearlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que si la computadora está apagada, te vas a enterar. Si la computadora se conecta por Wi-Fi y está teniendo mucho delay, o sea, demora la información en transmitirse entre la computadora y el access point, por ejemplo, te vas a enterar. Después también te podés llegar a enterar qué tipo de sistema operativo tienes, si está actualizado o no está actualizado. Depende, obviamente, esto en grandes rasgos, depende de lo que el fabricante ponga en los programas estos, ¿no? Pero para que tengas una idea, este tipo de cosas se puede llegar a hacer, así que te puede servir. También podés ver a ver cuánto tiempo la computadora estuvo apagada o cuánto tiempo estuvo prendida y ese tipo de cosas. Así que yo te recomiendo que verifiques el que necesites
el programa que necesites y veas si esta aplicación te puede llegar a servir. La aplicación, como te dije, WhatsApp Call, tiene este tipo de características. El problema que tiene, obviamente, es que es bastante caro. Por lo menos cada módulo, por lo que estuve viendo, sale como $1.000, $2.000. O sea, si te compras por ahí todo el conjunto, te vas a gastar alrededor de los $5.000 o $6.000. Pero bueno, en una infraestructura muy grande y que tenés que tener todas las cosas funcionando a la perfección, seguramente valga el precio de este software, o sea, que valga la pena comprarlo. Después vamos a hablar de otra característica que también está muy buena, que es inventario. ¿Para qué te sirve el inventario? Es fundamental. Cuando uno empieza a armar los diagramas, obviamente vos vas a decir, bueno, en esta computadora voy a instalar Windows 7 y voy a poner 4 GB de RAM, 2 discos rígidos, etcétera. Entonces uno va armando todas las características de la computadora en el diagrama para que uno lo sepa. Bueno, estos programas, al escanearte la red, también pueden llegar a detectar qué tipo de sistemas operativos, qué tipo de hardware tenés y todo este tipo de cosas, y te puede llegar a ser muy útil. Entonces, si vos querés saber cuántas impresoras tenés en una empresa, cuántos sistemas operativos XP o Windows 7 o Windows 8 tenés, cuánta memoria, si se actualizaron o no, hay un montón de cosas que uno puede llegar a agregar en este tipo de programas que te pueden llegar a ser muy útiles. A veces pasa que por ahí las empresas, cuando son chicas, que por ahí tienen 100, 200 computadoras, que tiran a medianas, obviamente, no son ni gigantes ni son muy chiquitas, pero uno hablaba con el director de la empresa o el gerente y le decís, ¿cuántas computadoras tenés? Y me parece que hay 150, pero realmente no lo saben. Y si empezás a profundizar un poco más y preguntarle, bueno, ¿cuántas máquinas tienen XP? Mucho menos te van a poder decir. ¿Cuántas impresoras láser tenés? ¿De qué modelo son? ¿Son compatibles con el nuevo sistema operativo que vaya a salir y todo este tipo de cosas? Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de problemas y uno tiene un parque informático medianamente grande, como te acabo de decir, te vas a encontrar con problemas que a la hora de actualizar o a la hora de poder controlar todo esto, y si no lo tenés documentado, no sabes qué plan armar al futuro, porque uno puede decir, bueno, cada 5 años voy a hacer un cambio de las computadoras completamente. Entonces el tiempo de vida útil de mis computadoras en mi empresa va a ser de 5 años. Entonces, por una cuestión de velocidad, por cuestiones de software, por cuestiones de confiabilidad de la empresa, obviamente, porque todos los datos y el funcionamiento de la empresa depende de las computadoras. Si uno tiene computadoras muy viejas, cuanto más vieja es, menos confiable es. Y bueno, este tipo de cosas es fundamental tenerlas en cuenta. Después, trabajo simultáneo, era lo que ya te había dicho. La mayoría de los programas no tienen esa funcionalidad. Con Visio no he probado eso porque normalmente con los programas de Microsoft tendrías que utilizar el SharePoint. No sé si tiene algún tipo de conexión con el Visio, que uno pueda trabajar de manera conjunta, pero hasta ahora el que yo vi que sí se puede hacer eso es con el Createlli que te acabo de comentar, que es obviamente 100% en la web y no tenés que estar instalando nada en la computadora. Después, algo que te voy a comentar ahora en el pizarrón es un ejemplo. Por ahí cuando uno empieza y dice, bueno, está bien, fantástico, hago todo este tipo de cosas, pero realmente lo voy a necesitar, lo voy a usar, y esto te hago hincapié. Es fundamental empezar de chiquito, o sea, de la base bien ordenado, para evitar este tipo de problemas. Porque cuando uno tiene una empresa, por ejemplo, tengo clientes que por ahí la empresa es toda una manzana completa, o sea, es un lugar muy grande para poder ir recorriendo, caminando, para poder ir y chequear PC por PC y hacer todo este tipo de rutina. Y normalmente cuando pasan este tipo de cosas, que son fábricas o lugares muy grandes, ya necesitas un equipo de IT para que vaya y pueda ayudarte en todo este tipo de cosas. Entonces, cuanto uno menos se tenga que mover y uno pueda tener todo más controlado, mucho mejor. Después te vas a encontrar por ahí en otras circunstancias que la empresa por ahí ocupa todo el edificio. Entonces vos tenés, por ejemplo, acá tenés un edificio de 5 pisos y tenés 50 computadoras por cada piso. Y después en cada piso tiene su propio rack donde se unen todas las computadoras. Después tenés acá un troncal que une todos los racks. Y después tenés otro edificio más en que se unen inalámbricamente o por ahí tiran un cable, depende obviamente de dónde estés y las
regulaciones del municipio, pero bueno, he visto algunos lugares que tiran un cable o por ahí una fibra óptica, simplemente, y acá tenés lo mismo que tenés acá en este otro edificio. Entonces, para poder llevar un control, obviamente es fundamental armarse un diagrama y poder probar el tipo de conexiones y todo. Incluso hay algunos programas que te corren como algún tipo de simulación para ver si lo que vos conectaste en teoría va a funcionar y todo eso. Pero bueno, como te dije anteriormente, probá este tipo de cosas para poder trabajar de manera más ordenada. Bueno, espero que te haya gustado esta clase y acordate como siempre, si tenés alguna duda, hacerla abajo en los comentarios. Te recomiendo que veas los links que te voy a dejar sobre todos estos programas para que los puedas investigar y puedas practicar y te pueda llegar a servir en tu carrera. Mi nombre es Gabriel de Kavak, como siempre. Disfruté dar esta clase y espero verte en la siguiente. Hasta luego.